En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno examina los distintos tipos de inteligencia, como lo hemos hecho en nuestra exposición anterior, uno se da cuenta que hay una gran diferencia entre la llamada inteligencia animal, la inteligencia artificial y la inteligencia propiamente humana. Como hay logros tan admirables de la inteligencia animal, como hay logros tan impactantes de la inteligencia artificial, uno puede quedar con una sensación de cierto asombro que le lleva a decir que todas las inteligencias son en realidad una misma cosa y que las diferencias son de especialización o de grado. Pero un examen más profundo nos lleva a descubrir la importancia de una palabra. Es esta palabra, la palabra estímulo. Uno se da cuenta que el animal realiza toda su obra, realiza todas sus maravillas dentro de un régimen que es el régimen de los estímulos. El filósofo Javier Zubiri llama a ello una formalidad estimúlica. Esto quiere decir que más allá del estímulo, el animal no tiene otra agenda, otro interés, otra preocupación. Estímulo quiere decir lo que responde a una necesidad, como tener hambre, tener cansancio, tener aburrimiento. Lo que responde a un placer, por ejemplo, el buen sabor de un alimento, el placer sexual, o lo que responde a un impulso ciego de instinto. Entonces, por ejemplo, si se hace una réplica del material adecuado de lo que es un huevo, y ese huevo se coloca en un nido, el ave pues va a cuidar de ese huevo, que no tiene nada, puede ser de plástico, de lo que sea, y se va a extrañar y va a quedar en perplejidad porque no sale nada de ese huevo de plástico. Es decir, está enclaustrado, el animal está enclaustrado en el estímulo. El otro ejemplo que me han oído varias veces es el de la lucecita aquella y el gato. El gato no alcanza a preguntarse qué es esa luz, no alcanza a preguntárselo. Simplemente está el estímulo y está la respuesta instintiva a ese estímulo. Si ese estímulo no corresponde a la expectativa del gato, es decir, después de jugar un buen rato con esa luz y ver que no se logra nada y no se puede nada, pues el gato se desentiende ya de ese estímulo. Lo mismo hará el perro con el ruido. Resulta que los vecinos empiezan a hacer una pequeña obra de albañilería, van a poner una pared nueva en su casa. Entonces los vecinos empiezan a hacer ruido, el perro se pone alerta, ladra, corre, pero por supuesto la construcción de la pared toma tiempo. Después de un rato el perro se da cuenta que ese ruido simplemente existe y entonces cancela, filtra el ruido. El gato filtra el estímulo de la luz, de la lucecita del láser, el láser pointer. El gato filtra quiere decir ya eso no me interesa, pero lo filtra sin entenderlo. El ruido filtra, el perro filtra el ruido de los vecinos, pero lo filtra sin entenderlo. Entonces los animales pueden reaccionar frente a estímulos, pueden buscar los estímulos o pueden filtrar los estímulos, pero eso no significa que entiendan los estímulos. Entonces ahí nos preguntamos,
el caso de la inteligencia artificial. La mejor manera de descubrir los límites de la inteligencia artificial, que logra cosas tan admirables, es hacerse esta pregunta: ¿cómo identifica este sistema? Este sistema puede ser un robot, un computador, un sistema de cámaras. Este sistema, ¿cómo identifica algo en particular? Está el caso de los carros que se manejan solos. La expresión en inglés es pues self-driving, ¿no? Self-driving cars. Un carro que se conduce solo, un carro autoconducido. A ese carro yo le tengo que enseñar a distinguir entre lo que es un poste, lo que es un letrero, lo que es una persona. Pero si la persona se mueve de un modo extraño, entonces el auto puede matar a la persona. Ustedes saben que ya tenemos el caso de una persona que fue atropellada y muerta por un carro de estos que se manejan solos. Y entonces examinan qué falló en el software. Resulta que el software lo que hace es tomar esencialmente unos estímulos. Es lo mismo que se utiliza en la biométrica. ¿Qué es la biométrica? La parte de la tecnología que reconoce las características individuales propias de un organismo vivo. Por ejemplo, el reconocimiento de iris. Este celular que estoy utilizando para grabar tiene, por ejemplo, esa tecnología, como muchas cosas hoy. Entonces, uno mira el celular, se supone que el celular reconoce mis iris y de esa manera dice si se le concede acceso. Eso es biométrica. Entonces, el reconocimiento del mundo exterior es un reconocimiento estimúlico. Y cuando el sistema falla, lo que se hace es refinar el estímulo. Es decir, la inteligencia artificial no llega a la pregunta, que es la pregunta que nos interesa, la pregunta por el ser. Por favor, esto tenerlo claro, porque pocas personas hacen estas reflexiones. La mayor parte de la tecnología actual simplemente navega en la fascinación. ¡Qué cosas tan espectaculares las que hace la inteligencia artificial! Los cambios más recientes en inteligencia artificial, como por ejemplo lo que tiene que ver con las famosas redes neuronales, no cambian tampoco esto. Porque la red neuronal lo que hace es refinar el estímulo, refinar la percepción del estímulo. Entonces yo le quiero enseñar al computador cómo es un perro. Y entonces, a través de un gigantesco banco de datos, le paso 100 millones de fotos. 100 millones de fotos que tienen como elemento común perros. Y el computador aprende a reconocer el perro. Y entonces decimos, oh, qué inteligente es el computador, ya puede reconocer perros. No, lo que ha hecho el computador a través de esa red neuronal, a través de sus algoritmos, es refinar el estímulo. El computador no sabe lo que es un perro. El computador ha refinado el estímulo. Y como ha refinado el estímulo, también ha filtrado. En este sentido, la inteligencia artificial no tiene como paradigma, aunque le parezca extraña esta frase, el paradigma de la inteligencia artificial no es finalmente la inteligencia humana, sino la inteligencia animal. Es decir, la inteligencia artificial al final es como una inteligencia animal extremadamente refinada para ciertas tareas. Usted sabe que los animales tienen unas capacidades de percepción absolutamente asombrosas. Absolutamente asombrosas. La percepción del tono de la voz, la percepción del olor, la percepción del movimiento. Es una cosa asombrosa. Entonces, tanto la inteligencia animal como la inteligencia artificial en realidad dependen de estímulos. Cuando usted se sienta maravillado por un sistema automático, llámese computador, o llámese procesador, o llámese robot, hágase esta pregunta: ¿esto cómo reconoce? ¿Esto cómo reconoce?
¿Cómo reconoce el mundo exterior? Y usted se dará cuenta que el reconocimiento es un reconocimiento a base de estímulos. Y cuando falla, entonces los programadores mejoran los umbrales de los estímulos, afinan los estímulos, y de esa manera se obtienen resultados más espectaculares. Es lo mismo que si yo logro que un perro reconozca más palabras. El récord actual de reconocimiento de palabras para los perros está en cerca de 250. Asombroso. Curiosamente hay unos idiomas que sirven más para los perros que otros. Parece que el inglés y el alemán son idiomas especialmente apropiados para entrenar animales. Por eso no le extraña a usted que amigos suyos que tienen mascotas les hablen en inglés. Eso no es porque fue importado de Australia o de Inglaterra. Es porque hay idiomas que tienen diferencias fonéticas que facilitan la comunicación con los animales. Entonces, un perro extraordinariamente entrenado puede llegar al punto de distinguir 250 palabras distintas. El gato probablemente distingue miles de palabras, pero no hace nada porque no se le da la gana. En todo caso, lo que ha sucedido con ese entrenamiento impresionante de ese animal es afinar el estímulo. Y una cosa es afinar el estímulo y otra cosa es comprender what's going on. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Es algo diferente. Entonces, si yo fuera usted, yo escribiría esa frase en alguna parte. Es distinta la refinación del estímulo de la capacidad de preguntar por el ser. Porque cuando usted se encuentra con un animal que responde a 250 palabras distintas, yo no sé qué le enseñan en 250 palabras, pero es que yo soy malo para las mascotas. Me imagino que una palabra es levante pata derecha y otra palabra es levante pata izquierda. Otra palabra es agite la oreja derecha. No sé qué tanto le enseñan a un perro. Entonces, la clave está en la palabra estímulo. Esa es la clave. Y por más asombroso que sea la inteligencia animal, la llamada inteligencia animal, yo no gusto de esa expresión, ni gusto de la expresión inteligencia artificial, pero nadie me pondrá cuidado para que esos términos cambien. Entonces, como ya me resigné, sigo utilizándolos, pero hago las distinciones. Entonces, en la inteligencia animal o en la inteligencia artificial, realmente es el estímulo lo que importa. Y las mejoras en la inteligencia animal o artificial siempre van en la capacidad de filtrar y de afinar los estímulos. Filtrar y afinar. ¿Qué es filtrar? Acuérdese del perro que ya no reacciona a los ruidos de la casa de al lado. ¿Por qué ya no reacciona? Ya lo filtra. Ya él sabe, esto no significa nada. Usted entra a la casa de su amigo que tiene un perro. El perro necesita resolver este problema. ¿Ese que entró ahí es amigo o es enemigo? Y el perro, a través de una serie de señales olfativas, auditivas, visuales, se da cuenta, no, este no es un peligro. Este no es un peligro. ¿Por qué se da cuenta? Pues porque no se presenta en el aire ese disparo de adrenalina que uno tiene cuando está asustado, porque la voz del amo permanece en un tono que él reconoce como no hay problemas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí en adelante, usted llega a la casa de su amigo y ya el perro no es agresivo con usted y tal vez el perro incluso es cariñoso con usted, o el perro es indiferente con usted. El perro ya filtró, ya sabe, llegó esto. No crea que el perro dice llegó el perro dice llegó esto. Entonces llegó esto y quiere decir que aquí no hay ningún peligro. Todo eso se mueve en términos de afinación y filtro de estímulos, afinación y filtro de estímulos. En cambio, la pregunta por el ser trasciende el estímulo. ¿Cuáles son las señales de que se trasciende el estímulo? Bueno, vimos unas de ellas la vez pasada. Pero aquí podemos mencionar, se trasciende la satisfacción de la necesidad, del placer o el instinto. La necesidad, el placer o el instinto quedan trascendidos cuando se hace la pregunta por el ser. El ejemplo que siempre doy, que ya me han escuchado en esta clase, es el del movimiento de las estrellas. El movimiento de las estrellas es algo
Pues es un estímulo, empieza siendo un estímulo. Pero es que lo interesante del movimiento de las estrellas no es el estímulo que lo puede percibir el águila, el ratón, el perro, el gato. Lo interesante es la pregunta. El planeta Marte tuvo una gran importancia en esto, porque el planeta Marte tiene a nuestros ojos un color distinto que la mayor parte de las luces del firmamento. El planeta Marte tiene ese color rojizo. Entonces, ese color rojizo hace que sea fácilmente identificable el planeta Marte. ¿Por qué ayer ese punto rojo estaba allí? ¿Por qué se mueve en esta dirección? ¿Por qué después se mueve en la otra dirección? Cuando uno empieza a hacer preguntas con ese por qué, uno se da cuenta que esa pregunta no está respondiendo directamente a una necesidad estimúlica. Eso no sirve para que yo coma más o más dulce o en mejor cantidad o en mejor calidad. Eso no produce ningún tipo de placer, de descanso, de sexo, de entretenimiento. ¿Por qué uno se hace esa pregunta? ¿De dónde viene ese deseo de saber? Podríamos decir con una expresión muy bonita, el ser humano es el animal con hambre de ser, hambre de ser, hambre de saber. Necesito saber. ¿Y qué ganas tú con eso? O sea, imaginémonos que el gato, o el ratón o el águila pudieran conversar con ese ser humano que está mirando el firmamento y haciéndose la pregunta de por qué la luz roja apareció en otro lugar esta noche. ¿Qué le preguntaría el gato o el águila a ese ser humano? Le preguntaría, ¿usted qué gana con eso? O sea, ¿qué? ¿Eso le va a dar qué? ¿Le va a dar mejor sueño? ¿Le va a dar mejor sexo? ¿Le va a dar mejor alimento? ¿Eso para qué le sirve a usted? Es una pregunta como inútil. Hay una especie de inutilidad en la pregunta por el ser. Pero esa inutilidad, sin embargo, es algo que está dentro de nosotros. Aristóteles empieza su libro de la metafísica con esa frase: hay en todo ser humano un deseo intenso de saber. Ese deseo de saber es precisamente lo que trasciende el estímulo. Pero aunque el deseo de saber en sí mismo parece algo inútil, el deseo de saber es el que concede el dominio sobre las cosas. Entonces nosotros presentábamos en nuestra exposición anterior, y quedó grabado en el video anterior, ese que hice pues especialmente para esta clase. Ahí queda grabado que en la búsqueda del ser finalmente conduce al dominio. Y el dominio conduce al progreso. A medida que yo empiezo a entender el fuego, entonces empiezo a usar el fuego. El entender lleva al dominar, y el dominar lleva al usar, y el usar lleva al progresar. Ese pensamiento es útil para usted. Yo quiero que usted tome nota de eso, que no lo pierda. El entender lleva a dominar, el dominar lleva a usar, y el usar lleva a progresar. O sea que yo puedo detectar si tú estás entendiendo. Mire, esto es tan cierto que sirve para la pedagogía también. Eso sirve para la pedagogía. Si usted está enseñándole un idioma a una persona y la persona nunca lo usa, usted tiene la sensación de que no está aprendiendo nada. Si usted está enseñándole teología a una persona y la persona habla igual, se comporta igual, su fe es la misma, su comportamiento es el mismo, su palabra es la misma, usted siente que no está aprendiendo nada. O sea, nosotros sabemos que hay una comprensión. Sabemos que hay una comprensión porque hay un dominio, porque hay un uso, porque hay un progreso. Y eso es exactamente lo que nosotros no vemos. Exactamente lo que nosotros no vemos en la inteligencia animal. Entonces nosotros vemos que en la inteligencia, en la llamada inteligencia animal, usted se da cuenta que simplemente los animales siguen haciendo las mismas cosas. No hay un progreso. Entonces, la pregunta por el ser es al mismo tiempo la pregunta más gratuita y la pregunta más útil. Es la pregunta más gratuita porque cuando usted se pregunta por el ser, cuando usted se pregunta, por ejemplo, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto por qué hace así? ¿Por qué sucede así? Hay unas cosas tan asombrosas en la naturaleza. Por ejemplo, está el caso de los ciclos de reproducción de algunas especies de saltamontes. Usted puede creer que hay especies de saltamontes que tienen ciclos de reproducción que siguen los números primos. Siguen los números primos. Eso quiere decir que hay especies de cigarras y especies de saltamontes
que tienen ciclos de reproducción que van con el número 3 o con el número 5, con el número 7, con el número 11, con el número 13. Todos estos son números primos. La característica del número primo es que no es divisible por otro, sino por la unidad y por sí mismo. ¿Y cuál es la ventaja? Dice usted. O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué puede haber una especie de saltamonte que solo se reproduce cada 11 años? ¿Eso qué ventaja tiene? Pues el saltamonte nunca se lo ha preguntado. Pero nosotros sí nos lo preguntamos. Resulta que la manera más eficiente de reproducirse en un entorno donde hay alta competencia de alimentos es reproducirse según los ritmos de los números primos, porque eso minimiza el impacto de colisión con la reproducción, con los ciclos de reproducción de otras especies. Si usted tiene una especie que se reproduce cada 5 años y otra especie que se reproduce cada 11 años, esa especie solo coincidirá cada 55 años. Entonces quiere decir que la competencia por el alimento disminuye. Pero imagínate que los seres humanos han estudiado eso. O sea, tú te imaginas la gente observando, bueno, el saltamontes X y el saltamontes Y, no me pidan nombres de saltamontes. El saltamontes X, tuvimos gran cantidad de saltamontes X. ¿Cuándo fue la última vez que lo tuvimos? Bueno, lo tuvimos hagamos cuentas, eso fue en el 2008, y antes del 2008, ¿cuándo sucedió? En 1997, oye, eso es cada 11 años, y el saltamontes Y, bueno, tuvimos en el 95, en el 2000, en el 2005, en el 2010, o sea, nosotros nos hacemos preguntas inútiles, pero la inutilidad de la pregunta expresa el deseo puro de saber. Y el deseo puro de saber es algo que es inherente a la inteligencia humana. La necesidad de saber. ¿Y qué produce ese saber? No produce nada. Pero ese saber que no produce nada es el saber que conduce al dominio. Bueno, uno siente ahí un eco, ¿no? Del Génesis, aquello de crecer y dominar la tierra y todo aquello. Entonces, dominar no significa destruir, siempre hay que aclararlo. Entonces, eso quiere decir que la pregunta por el ser es la pregunta que trasciende el estímulo. Nosotros rompemos la cárcel del estímulo, la rompemos con la inteligencia. Ahí rompemos la cárcel del estímulo. Estar en el poder del estímulo significa miedo, rabia, gusto, cariño, etc. Estar en el poder del estímulo es lo propio del animal. El animal está encarcelado en el estímulo. Ahora, dentro de ese estímulo puede haber una cierta complejidad. El gato que le encanta que lo acaricien, al perro que le encanta correr por el parque, el águila que mide sus fuerzas en la máxima altura a la que puede llegar. El estímulo puede ser bien complejo en sí mismo, pero sigue siendo estímulo. Entonces, lo propio de la inteligencia humana es la capacidad de trascender el estímulo. ¿Y cómo se rompe el estímulo? O la cárcel del estímulo se rompe en la pregunta por el ser. El momento en el que uno se pregunta, ¿esto qué es en sí mismo? Esa es la pregunta que el perro no se logra hacer cuando oye ruidos persistentes. El perro va para allá y ladra y ladra. Y después de 1 o 2 días de que el ruido sigue y nadie parece molestarse y no hay ninguna amenaza, entonces, ¿qué hace el perro? El perro pronuncia su palabra interna favorita, ¡bah! Y entonces filtra, ya no me importa, hagan lo que quieran con su puerco ruido ese. El perro filtra el ruido, pero el perro no entiende el ruido. El gato filtra la lucecita, pero el gato no entiende la lucecita. ¿Qué había en esa lucecita? No me hable de lucecita, no me interesa la lucecita. Esa luz no me interesa, ya está. Deje la lucecita en paz. Entonces, usted se da cuenta que el estímulo es la cárcel, metafórica por supuesto, la cárcel del animal. Y en esa cárcel, pues, ahí se desenvuelve. Usted se da cuenta también que el estímulo nunca se aparta de la realidad sensible. El estímulo, por supuesto que es algo sensible, por supuesto. Pero usted me dirá que la luz del planeta Marte en el firmamento también es sensible. Sí, mi amigo. Pero la pregunta apunta a algo que ya no es sensible. Y esta es la gran conexión de este hermoso tema con nuestra clase de escatología. La pregunta te lleva más allá de lo sensible. Claro que la pregunta arranca con lo sensible, por eso dice Santo Tomás que toda inteligencia, que todo conocimiento tiene su origen en los sentidos.
Origen. Pero el tema está en que el animal no solo tiene el origen, sino todo el desarrollo dentro de los estímulos, dentro de lo sensible. La trascendencia de lo sensible, la trascendencia de lo estimúlico requiere la pregunta por el ser. Y esa pregunta por el ser, esa pregunta es la que trasciende el estímulo. Entonces, ¿cómo es la pregunta por el ser? La pregunta por el ser es preguntarse qué es esto en sí mismo. Entonces, si yo veo un animal que es rojo brillante, eso puede tener un rojo que es parecido al rojo del apuntador de láser, ¿no? Pero yo me doy cuenta que el rojo brillante del animal corresponde a un animal, mientras que el rojo brillante del láser, lo que pasa es que hay una linterna que está produciendo esa luz. Entonces ya sé qué es lo que pasa. Mira, hay muchas expresiones en el lenguaje común que hablan de esa pregunta por el ser. ¿Qué es lo que pasa? Un momento, ¿aquí qué está pasando? Cuando usted hace aquí qué está pasando, usted está haciendo ejercicio de su inteligencia. Es decir, más allá del estímulo inmediato, aquí qué está pasando. Y esa pregunta hace que usted llegue a una conclusión. Oiga, hace rato que estoy oyendo unos ruidos ahí en esa pared. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces le responde el hermano, la esposa, el esposo, el hijo. No, que el vecino se le ocurrió poner otra pared y están ahí haciendo la excavación para los cimientos. Listo, ya sé qué es lo que está pasando. El perro no se pregunta qué es lo que está pasando. Si usted le explica al perro, hoy miércoles, usted le explica al perro, mañana van a empezar la construcción de una pared, vas a oír unos ruidos, no te preocupes por esos ruidos, son unos ruidos, o sea, es un poco fastidioso, el ruido va a durar cerca de 1 hora, me prometieron que no iban a trabajar más tiempo que ese. Mañana jueves por la mañana van a llegar a hacer ese ruido. ¿Entendido? El perro pues me mira, es cariñoso, bate la cola. Jueves 9 de la mañana empieza el ruido. ¿Qué hace el perro? El perro va y ladra y se preocupa como igual que cualquier cosa. No ha entendido la explicación. En cambio, si yo le digo a mi hermano, si yo le digo a mi prima, si yo le digo a mi mamá o ella me dice a mí, oye, va a haber ese ruido y al otro día 9 de la mañana, ¡pum, pum!, empieza el ruido. Bueno, ya sé qué es, ni siquiera me preocupo, ya, esto fue lo que me dijeron ayer. Entonces, la pregunta por el ser es la pregunta por el en sí. Por eso el animal está aprisionado en el para mí. El para mí es esto cómo me afecta. La afectación, la manera como me afecta puede ser muy compleja, muy compleja. Piense usted en el comportamiento en manada. Alguien podría decir, no, pero ¿y el comportamiento social? Está indicando que el animal no se queda simplemente en lo que le afecta de manera individual. No es cierto, porque resulta que si usted replica por medio de unos drones, por medio de unos robots, usted replica lo propio de la manada, el animal sigue obrando como siempre ha obrado. Es decir, las señales de la manada obran en cada individuo simplemente como estímulos, es lo que quiero decir. Entonces yo puedo remolcar un grupo, eso debe tener un nombre zoológico más técnico, yo puedo remolcar una manada de ballenas produciendo los ruidos apropiados. Entonces yo produzco los ruidos apropiados del lenguaje de las ballenas y me voy llevando las ballenas por el Atlántico, por el Pacífico. Si produzco los ruidos apropiados, a ellos no les interesa si yo soy una ballena o si no soy una ballena. El estímulo es lo único que importa. Entonces la inteligencia es la trascendencia del estímulo. La inteligencia es la capacidad de preguntar el qué. Pero yo necesito, amigos queridos, que no nos empantanemos en la terminología filosófica. Cuando uno le hablan del quid, la esencia, el en sí, uno dice, qué terminología tan complicada. No, es exactamente lo mismo que usted hace cuando usted se pregunta, ¿aquí qué pasó? Oye, ¿eso qué fue? Cuando usted pregunta, ¿eso qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Qué quiere decir? Si la otra persona le dice, pues un ruido, usted siente que la persona se está burlando de usted. Usted está buscando ¿qué? La causa. Usted está buscando el en sí de esa cosa. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es
cuál es el origen, cuál es la esencia, y eso es lo que vamos a ver en lo de acá. Entonces hablemos de esto, la pregunta por el ser. ¿Qué es lo que buscamos en la pregunta por el ser? Cuando hacemos la pregunta por el ser, lo que estamos buscando es la estructura propia, la configuración, el modo de funcionamiento. Eso es lo que estamos buscando en la pregunta. Esto finalmente, ¿cómo es? Esto finalmente, ¿cómo funciona? Aquí, ¿qué es lo que está pasando de verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Yo vuelvo a mi casa y resulta que encuentro que mi hermana está gritándole a mi hermano. Ella con la cara descompuesta le grita al hermano, ambos son hermanos míos. Mi hermana le grita a mi hermano: puede ser lo que sea, pero usted me respeta porque me respeta, dice ella con una voz fuerte, con una voz airada. Entonces, mi primera impresión es: hay una pelea. ¿Quién sabe qué sucedió? En ese momento no sé qué sucede. Y entonces, el hermano mío, que acaba de escuchar ese grito, le dice, con ese tono no resulta convincente. Entonces yo me quedo perplejo. Ese no es el tipo de respuesta que yo espero cuando se producen esos gritos. Y entonces ella responde: tienes razón, además entré demasiado lento. Yo entré en silencio y vi todo esto que les estoy describiendo. Y yo me sigo preguntando, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? En ese momento me acuerdo que ellos dos pertenecen a una compañía de teatro. Están ensayando una obra. Entonces fíjate, los gritos de ella correspondían, como estímulo, correspondían a mujer en peligro, o mujer airada, o lo que sea. Pero ya que entiendo qué es lo que está sucediendo, el famoso What's Going On de Lonergan, una vez que entiendo qué es lo que está sucediendo, una vez que entiendo qué es lo que está pasando, ya no me preocupo. Entonces, ahí está mi hermana gritándole a mi hermano y al rato vuelve y le grita: pues a mí me respeta porque me respeta. Y entonces el otro responde: cuando te ganes ese respeto. Y yo, sin embargo, sé que no están peleando, porque ya entendí qué es lo que está sucediendo. Ya sé qué es lo que está sucediendo. Eso es saber. Saber es llegar a esto, a la estructura propia, llegar a la configuración, llegar al modo de funcionamiento. Mire, un error que hemos cometido los profesores de filosofía y de teología al hablar de estos temas es que siempre se hablaba de la inteligencia como una comprensión estática. Y por eso se daban ejemplos estáticos como comprender la figura o la estructura de un pupitre o de una mesa. No, la inteligencia comprende el funcionamiento. El funcionamiento, esto cómo funciona, esto a qué responde, esto cómo sucede, esto cómo sucede. Entonces la pregunta por el ser es una pregunta que quiere encontrar finalmente eso. ¿Cuál es la estructura, la configuración? ¿Cuál es el funcionamiento? Esas son las tres palabras que yo he encontrado que funcionan mejor en español para tratar de explicar estas ideas. Entonces eso es lo que está buscando. La pregunta por el ser está buscando eso. Está buscando cuál es la estructura, cuál es la configuración, cuál es el funcionamiento. Eso, amigos queridos, eso es lo que Aristóteles llamaba morfé, y que se traduce en latín y en español por forma. La forma. Entonces la forma, esto siempre toca aclararlo, me perdonan si soy reiterativo. Entonces la forma no es, ojo, la forma no es la figura. La forma no es lo que uno podría entender a veces por forma. ¿Qué forma tenía? Como quien dice, ¿qué figura tenía? Aspecto externo, no. La forma, la morfé, no es la figura. ¿La forma qué es? La forma es la estructura. Es lo que da razón de algo. Acuérdese que
Este tema conecta con el famoso tema de las causas. Dice Aristóteles que la manera como conectan nuestra inteligencia con la realidad, inteligencia, ¿cómo la llamaba Aristóteles? Nous, N-O-U-S, nous. La manera como nuestro nous conecta con la realidad es como a través de la aitía. ¿Aitía qué es? Causa. Entonces tienes el nous, nuestro, la aitía, que es el puente, y el toon, que es el ser, el ser existente, el ser realmente existente. Entonces nosotros decimos inteligencia, causa, realidad. Aristóteles diría nous, aitía, toon. Y entonces, ¿qué es lo que yo busco en el on? En el toon, ¿qué es lo que yo busco en el toon? Lo que yo busco es la morfé. Bueno, esa es una de las búsquedas. Entonces, según Aristóteles, ahí es donde aparecen las 5 causas, que ya las hemos mencionado en alguna clase. Ahí es donde aparecen las 5 causas. ¿Cómo puedo conectar mi mente con la realidad? La conecto, por ejemplo, preguntándome esto de qué está hecho. No es lo mismo si yo hago este pupitre de madera o si yo hago este pupitre de azúcar. Si este pupitre está hecho de azúcar, no es buena idea sentarse en él. Si es hecho de madera, seguramente sí se puede. Entonces yo me pregunto, ¿de qué está hecho? Yo me pregunto, ¿para qué sirve? Yo me pregunto, ¿quién lo hizo posible? Yo me pregunto, ¿cómo está hecho? Yo me pregunto, ¿a qué se parece? Esas son las 5 preguntas, esas son las 5 causas. Entonces ahí tienes la causa material. ¿Esto de qué está hecho? Si yo no tengo de qué hacer el pupitre, no existe pupitre. Si no hay quien haga el pupitre, si no hay algo que puso esto en el ser, no existe pupitre. Si no hay un propósito para el pupitre, no existe pupitre. El caso de la causa ejemplar es más complicado, si todo tiene que parecerse a algo, que es lo que se llama la causa ejemplar. Pero la causa de todas ellas, la más importante, es la causa formal, porque la causa formal es la que responde a la pregunta, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? Pero acuérdate que el cómo es hay que aplicarlo a lo estático y a lo dinámico. Entonces el cómo es no es solamente cómo es el pupitre. El cómo es de una cosa que existe en el tiempo tiene que tener una dimensión temporal. Entonces yo no conozco perros viendo únicamente fotos de perros. Yo tengo que ver al perro jugando, al perro comiendo, tengo que ver al perro pequeñito o al perro enfermo. Tengo que ver todo el perro, tengo que ver toda la historia del perro para saber la forma del perro. Por eso la palabra funcionamiento trata de captar eso, porque las cosas que funcionan, pues funcionan en el tiempo. Si yo conozco cómo es un carro, a ver, ¿cuándo puede decir usted que conoce cómo es un carro? No es que usted me dibuje un carrito ahí, ni siquiera es que usted pueda poner juntas las piezas de un carro. Es que usted sabe cómo funciona el carro. Eso es tener la forma del carro. En ese momento usted tiene la forma del carro. Entonces la percepción de la forma, percepción, qué palabra tan mal utilizada. Borre eso, ahí me equivoqué. Uno no puede utilizar la palabra percepción con la forma. Uno no percibe las formas. De hecho, eso es una de las cosas que vamos a afirmar aquí. La captación de la forma, la abstracción de la forma, es la maravilla de la inteligencia. La pregunta por el ser tiende a la forma, lo que es esencial. Entonces, ¿la forma a qué me lleva? Me lleva a la esencia. Me lleva a la esencia. ¿Qué es lo esencial aquí? Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, a ver, demos un ejemplo estático y un ejemplo dinámico. Me doy cuenta de que este pupitre en concreto tiene un color. Bien, los varones tenemos dificultades con el color. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto se llama azul marino. Vamos a suponer que este color se llama azul marino. ¿Es esencial que el pupitre sea azul marino para que sea pupitre? No. Si fuera rojo vermellón, si fuera negro, igual también sería pupitre. Entonces, la percepción de lo esencial es la percepción de la estructura.
Me doy cuenta que hay cosas que son accidentales. Bien, aquí conviene devolverse un poco al tema de la inteligencia animal y la inteligencia artificial. Alguien dirá, bueno, pero el animal también hace lo mismo. Si yo, por ejemplo, estoy con gripa, y entonces como gripa mi voz sale así un poco rara, entonces yo llamo al perro, Sandokan, venga. Y el perro no se pone bravo conmigo, el perro no dice, llegó un extraño a la casa. Mi voz suena muy distinta y sin embargo el perro me reconoce. Eso demuestra que el perro sí se fija en lo esencial, el perro sí percibe la esencia. Algo parecido sucede con la inteligencia artificial y el ejemplo típico es la biometría que ya hemos mencionado. Supongamos que yo tengo una conjuntivitis. Mis ojos están parcialmente cerrados por la tremenda conjuntivitis que tengo. Mis párpados se han inflamado. Además, lo que era una zona blanca tiene una cantidad de venitas rojas. O sea, estoy pasando realmente unos días absolutamente miserables. Entonces yo voy a la biometría. El aspecto de mis ojos ha cambiado mucho. Y sin embargo el sistema registra, este es el mismo Nelson de siempre. Posiblemente es un Nelson con conjuntivitis, pero es el mismo Nelson de siempre. Ya está. Eso significa que tanto la inteligencia artificial como la inteligencia animal son capaces de fijarse en lo esencial. ¿Verdadero o falso? Falso. Lo que ha sucedido ahí es, una vez más, la refinación del estímulo. El filtro. Usted se da cuenta de que hay una refinación del estímulo por lo siguiente. Supongamos, Dios nos lo permita, supongamos que mi hermana tuvo un accidente, es un accidente espantoso, o sea, fue algo realmente muy grave y la verdad ella quedó completamente ciega. De hecho, perdió sus globos oculares. Eso quiere decir que el sistema de reconocimiento de iris ya no puede hacer nada. El sistema de reconocimiento de iris no puede hacer nada con ella. Como el sistema de reconocimiento de iris no puede hacer nada con mi hermana porque ya no hay globos oculares, mi hermana ya no tiene acceso, ya no tiene manera de entrada a ese sistema informático, porque esa era la puerta que tenía para llegar a ese sistema informático. ¿Qué demuestra eso? Que el sistema, a pesar de que podía reconocerla a ella con conjuntivitis o sin conjuntivitis, el sistema en realidad lo que hacía era una refinación del estímulo. No estaba percibiendo la esencia. En cambio, yo me encuentro con mi hermana que tristemente quedó ciega y hablo con ella y me doy cuenta que está deprimida, que está muy mal, pero que todavía tiene ganas de vivir, que está preguntándole a Dios por qué le sucedió eso y sigue siendo mi hermana de toda la vida. ¿Qué demuestra eso? Y yo voy más allá del estímulo, yo sigo reconociendo la misma forma, aún en esas circunstancias tan terriblemente adversas. En esas circunstancias tan terriblemente adversas sigo reconociendo la misma forma. El reconocimiento de la forma, entonces, ¿qué es? El reconocimiento de la forma es el reconocimiento de la esencia. Es poder conocer la esencia, es poder llegar hasta la esencia. La esencia en latín a veces se describe como id quid quo est, aquello que es. Este es el quid. La inteligencia quiere llegar al quid. A eso quiere llegar. Estas son las tres palabras que nos interesaron. La estructura, ¿cuál era la otra? La configuración, el funcionamiento. Entonces, aquí llegamos a un punto muy interesante, queridos amigos, porque entonces nos damos cuenta de algo, y es que la esencia no está dada a los sentidos. Esta es la parte más filosófica de la sección filosófica de nuestro curso. Si usted supera este premio de montaña, usted está muy bien para lo que tiene que ver con la sección filosófica de nuestro curso. La esencia no está dada a los sentidos. La esencia la tomamos a partir de datos de los sentidos, pero no está dada a los sentidos. Por ejemplo, yo entiendo que el color no es algo esencial del pupitre. Eso quiere decir que la idea que yo tengo de pupitre es una idea sin color. Si usted tuviera un temperamento filosófico, usted en este momento tendría que haber sentido un escalofrío que le recorría la columna,
Como me doy cuenta que no lo tuvo, entonces eso me preocupa. Oiga esto, la idea que usted tiene de pupitre es una idea que no tiene color. Es una idea sin color. Porque si la idea que usted tuviera de pupitre fuera una idea con color, por ejemplo, con color rojo, usted vería esto y diría, no, ese no es un pupitre, porque usted diría, no tiene color rojo. Entonces la idea es algo que está más allá de los sentidos. La idea parte de los sentidos. En este contexto, queridos amigos, idea y concepto son completamente sinónimos. Son completamente sinónimos aquí, idea y concepto. Entonces usted se da cuenta que la idea no tiene color, porque el color no es esencial a esa idea. La idea de pupitre no requiere color. Le voy a dar otro ejemplo. Tome el caso de lo que es un burro. Un burro. Resulta que los burros son animales que vienen en distintos tamaños. Quiero contarles que el récord mundial del burro más alto en este momento, según unos datos que me han llegado, está en Inglaterra. Ese burro, el burro más alto, ustedes saben que a los animales que tienen así 4 patas como esos, les miden la altura aquí en esta parte antes del cuello. Es lo que llaman la alzada. Bueno, pues este burro tiene 5 pies 11 pulgadas de alzada. O sea, eso en centímetros es casi 1 metro con 76. Metro con 76. Es decir, ese burro es más alto que yo, es lo que les quiero decir. Ya existe en esta tierra un burro más grande que yo. Bueno, y ese burro, pero no se vaya, hombre, ese burro todavía está creciendo. Burro creciendo, ojo, cuidado con el burro que está creciendo. Se cree que ese burro tendrá al final una estatura que claramente superará el 1,80 m. Entonces hay que ver las fotos de ese burro. Si yo fuera ustedes, yo buscaría en internet, pero no ahora, por favor, porque entonces se distraen. Pero busquen las fotos del burro más grande del mundo. Eso es una cosa que parece que fuera Photoshop, es una cosa increíble. O sea, usted imagínese, porque realmente tiene como la estatura mía. Esta es la alzada del burro. Y ahí arranca la cabeza para arriba. O sea, es una cosa monstruosa de burro. Es un burro grandísimo. O sea, realmente es un burro, no es un burrito. Es un burro. Es un burro realmente muy grande. Bueno, el burro ese, pero hay otros burros que son pequeñitos, ¿cierto? El tamaño no es parte de la idea de burro. De manera que si yo veo el burro ese gigante, ya he tenido pesadillas con ese burro. Si yo veo a ese burro gigante, o si yo veo un burro pequeñito, yo sé que ambos son burros. Eso quiere decir que el tamaño no es parte de la idea de burro. Eso quiere decir que la esencia no está dada por los sentidos. Aunque es evidente que algunos elementos propios de los sentidos se aparecen en algunas ideas. Por ejemplo, un burro teratológico, o sea, un burro que ha tenido un problema genético de deformación, un burro monstruoso, puede tener 3 patas o puede tener 7 patas. Pero si alguien me dijera, ¿puede usted pensar en un burro de 1500 patas? Eso ya no tiene sentido. Eso ya no tiene sentido. Eso quiere decir que hay algunos elementos sensoriales que pueden quedar en algunas ideas, pero de todas maneras, en sí misma la idea no tiene dependencia de los sentidos. No tiene dependencia de los sentidos. Y aquí llegamos a una parte absolutamente fundamental. Si la esencia no está dada a los sentidos, no es un estímulo. La esencia no es un estímulo. No hay ningún estímulo que corresponda directamente a la esencia, como la forma
estructura, configuración, funcionamiento, esencia de una persona es lo que llamamos en filosofía alma, no hay, óigame esto, no hay ningún estímulo que corresponda al alma. Ningún estímulo corresponde al alma, ninguno. Por eso es una pregunta ridícula la de aquellos que dicen, oye, pero si yo tomo un bisturí y desarmo a una persona célula por célula, ¿dónde está el alma? Es algo tan absurdo como decir, si yo empiezo a desarmar este pupitre, ¿en cuál de las partes está la estructura del pupitre? Señores, la estructura del pupitre no está en ninguna de las partes, está en la configuración de las partes. La configuración de las partes no es materia, la configuración es inmaterial. La estructura, la configuración, el funcionamiento son inmateriales. Por eso les di también otro ejemplo que me parece muy útil, queridos amigos. Por eso les di el ejemplo del viaje a Marte. Yo quería llevar, ¿se acuerda que yo quería llevar mi bicicleta a Marte? Y se acuerda que no me dejaron llevar mi bicicleta a Marte, pero yo sí la llevé. ¿Cómo la llevé? Llevé la idea. Llevé la idea del funcionamiento. Cuando mejoró la explotación mineral en Marte y ya la industria marciana empezó a producir distintas partes, entonces yo dije, por fin tendré mi bicicleta. Y por fin hice mi bicicleta. O sea que yo sí llevé mi bicicleta, pero ¿cómo la llevé? La llevé como idea. Entonces la idea, el concepto, la esencia, la forma, no son materiales, pero sí son reales. Esa de hecho es la refutación de todo materialismo. La materia no es todo, porque la forma es inmaterial, pero la forma es real. La forma es plenamente real. Eso quiere decir... Esto tiene una cantidad de implicaciones. Esto quiere decir que el alma no es directamente percibible por los sentidos, no es directamente percibible. Pero yo puedo encontrar el alma y yo puedo encontrar la esencia a partir de la estructura, configuración y funcionamiento. La palabra funcionamiento no es una palabra bonita. Créame que si yo tuviera otra palabra mejor, mire, una escuela de psicología llama a eso comportamiento, behavior. Llama eso comportamiento. Entonces, ¿cómo conozco yo el alma de una persona? Viendo cómo funciona. Pero funciona, suena como máquina, viendo cómo se comporta. Entonces, yo conozco el alma de una persona a partir de cómo se comporta. Y cuanto más comparto tiempo con la persona, más llego a conocer su comportamiento y más llego a conocer su alma. Entonces hay personas que llegan a conocer muchísimo el alma de otras personas. Típicamente esto sucede en entornos familiares y sobre todo en entornos de pareja. Piense usted, por ejemplo, que mis papás alcanzaron a vivir 49 años y medio juntos, súmele a eso un poco el tiempo de conocerse como novios. Es impresionante lo que sabían el uno del otro, sobre todo mi mamá y mi papá. Siempre he creído que ella sabía más de él que él de ella. Suele suceder. Entonces llegan a conocer muchísimo el alma. Llega a conocerse muchísimo el comportamiento de la otra persona. A partir del comportamiento se conoce el alma, pero el conocimiento del alma no es un conocimiento directo. No es algo tan romántico, tan poético, aunque uno quisiera que fuera así, ¿no? Mira mis ojos, y los ojos son las ventanas del alma. Hombre, sí, hasta cierto punto. Una mirada puede decir muchas cosas, pero conocer el alma es muchísimo más que eso. Porque acuérdate que el alma no es directamente percibible por los sentidos. Bueno, estamos a punto de llegar a nuestra conclusión. Entonces, a la esencia se llega, no por una percepción, por eso luché contra la palabra percepción y me corregí, porque percepción es lo propio de los sentidos. A la esencia, en el caso del ser humano, este es el alma. Pero acuérdese que los perros también tienen alma, las plantas también tienen alma. En la terminología aristotélica, alma es el nombre que adquiere la forma en los seres vivos. Entonces, ¿yo cómo conozco al perrito? Al perrito lo conozco viendo su comportamiento. Comportamiento es la palabra elegante que utilizamos para no utilizar la palabra funcionamiento. Entonces, yo miro cómo funciona el perro. No, eso suena feo. Yo miro cómo se comporta. Yo miro cómo actúa e interactúa el perro. Y ahí conozco el alma del perro. Entonces,
a la esencia, que en este caso es el alma, en el caso de los seres vivos, se llega no por una percepción, sino por una abstracción. Esto es clave, la diferencia entre percepción y abstracción, porque los animales pueden llegar a una alta refinación de la percepción. El perro, puede conocer el momento que yo hablo mal porque estoy un poco enfermo. El perro puede percibir que mi voz ha cambiado y sigo siendo yo. Eso se llama una refinación de la percepción. En cambio, aquí estamos hablando de una abstracción cuyo resultado es inmaterial. El resultado es inmaterial. Amigos míos, es aquí donde van surgiendo las consecuencias y las conclusiones más interesantes de la sección filosófica de nuestro curso. Porque resulta que ahora nos preguntamos qué es el ser humano, qué es el hombre a partir de lo que estamos diciendo. Y aquí surge una frase, o aquí debo volver a una frase que de pasada la mencionamos en otra clase. Nosotros seres humanos, tenemos claramente una forma. Esa forma se llama alma. ¿Forma qué es? Estructura, configuración, modo de comportamiento, modo de vida, modo de ser. Esa es tu alma, esa es mi alma. ¿Tu modo de ser dónde está? ¿Está en la muñeca? ¿Está arriba de la vejiga? ¿Está debajo del hipotálamo? ¡Que no, hombre! No haga esas preguntas que no corresponden. Eso es lo mismo que si usted me preguntara ¿cuál es el color de 1 kilogramo? Esas son preguntas que están mal hechas. El hecho de que usted pueda juntar unas palabras con otras, siguiendo leyes de gramática, no significa que usted ha hecho una pregunta. Entonces, por supuesto que el alma no se va a encontrar ni debajo del hipotálamo, ni en la muñeca, ni arriba de la vejiga. El alma se encuentra ¿cómo? El alma se encuentra a partir de procesos de abstracción en la interacción con el comportamiento de la persona. Entonces, por ejemplo, un compañero mío de comunidad que vivió hace tiempo, y creo que mis hermanos dominicos no alcanzaron a conocer, murió de un cáncer. Él se llamaba Campo Elías Claro Carrascal. Campo Elías Claro Carrascal murió de un cáncer. Muchas veces las enfermedades, lo mismo que los accidentes y otro tipo de experiencias extremas, hacen que el comportamiento de las personas también tenga que responder a circunstancias que no son usuales. Los dolores eran muy fuertes. Campo Elías Claro era una persona bastante mayor, tenía un poco más o un poco menos de 80 años, más de 80 años tenía, cuando el cáncer entró en su fase final. Lamentablemente ese cáncer tenía episodios, tenía momentos muy dolorosos, muy dolorosos, terriblemente dolorosos, y eso pues fue todo un drama. Esto lo recuerdo muy vivamente porque resulta que yo vivía exactamente al frente de donde él estaba, donde vivía el padre Campo Elías Claro Carrascal. Y yo me acuerdo que una noche en que él tuvo uno de sus ataques de dolor, él estaba ofreciendo su dolor. Como persona creyente, él estaba ofreciendo su dolor. De manera que en medio del dolor espantoso que tenía, él estaba rezando en voz alta, casi a gritos, por la intensidad del dolor. Él estaba rezando por dos intenciones, por mi comunidad y rezando por el país, rezando por Colombia. Entonces, frente a ese dolor tan brutal, frente a ese dolor tan fuerte, este hombre estaba haciendo una oración. No todas las personas reaccionan de esa manera, pero a mí me pareció muy impresionante que este hombre convirtiera su dolor en una ofrenda y que esa ofrenda la hiciera por la iglesia, por la orden y por Colombia. Entonces ahí yo conocí un poco de ¿qué? ¿De qué conocí ahí? Del alma. Ahí conocí un poco del alma de ese hermano de comunidad. Una parte, llamémoslo así, un aspecto del alma de mi hermano que yo no había conocido, pues porque no lo había visto en esas circunstancias. Es muy difícil conocer a una persona en todas las circunstancias porque no pasamos por todas las experiencias. También hay casos de personas que cuando llegan a estas situaciones extremas, más bien les sucede lo contrario, pierden la fe, reniegan, empiezan a preguntar, ¿y por qué a mí esto? Si yo he tratado de vivir bien, yo no he sido tan malo, ¿por qué me cayó esto? ¿Qué clase de maldición? ¿Yo a qué obispo maté? ¿Cómo así? ¿Por qué? Entonces la persona se llena de amargura.
Bueno, entonces ya sabemos que el ser humano tiene alma. Eso ya lo sabemos, el ser humano tiene alma. Pero nos damos cuenta que el alma humana, y es el resultado de todos estos análisis sobre la inteligencia que hemos hecho en nuestras últimas horas, nos damos cuenta que el alma humana tiene una característica. El alma humana es una forma capaz de recibir formas. Esa es la frase clave aquí. El alma humana es una forma, porque es una forma en el sentido aristotélico, ¿no? El alma humana es una forma. Pero una forma con una característica única. Y esa característica única no la tiene el computador. Y esa característica no la tiene el animal. El animal, acuérdate, lo que hace el animal es refinar y filtrar los estímulos. Eso es lo que hace el animal. Lo cual produce resultados asombrosos. Absolutamente asombrosos. Pero el animal no llega a recibir la forma. El alma humana es una forma con una característica única. Con una característica única. ¿Cuál es esa característica? Es una forma, ¿cómo fue que dijimos? Capaz de recibir formas. Una forma capaz de recibir formas. Esto es lo absolutamente impresionante del alma humana. Entonces, ¿el alma de un árbol de papaya existe? Pues claro que sí, es un organismo vivo, entonces sí, claro que sí. ¿El renacuajo tiene alma? Tiene alma. ¿Una rata de alcantarilla? También tiene alma. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene alma, ahí estamos todos de acuerdo, pero hay una gran diferencia entre el alma humana y todas las demás. Nuestra alma es un alma capaz de recibir. ¿Cómo es? Nuestra alma es una forma, una forma capaz de recibir formas. ¿Qué significa capaz de recibir formas? Que usted puede sostener en su conocimiento cosas que no tienen elementos, que no tienen estímulos. Por ejemplo, a ver, si usted va a viajar a Marte, no se le olvide que la próxima ventana de oportunidad para viajar a Marte está sobre el 2032-2033. Esa es la próxima. Porque eso no se puede empezar el viaje a Marte en cualquier momento. Yo eso lo tengo bien estudiado. Usted no puede salir a Marte, me voy para Marte. No, señor. Usted tiene su ventana de oportunidad. Porque hay que esperar que los planetas se encuentren en determinados lugares de sus órbitas, de manera que el viaje sea lo más corto posible. Y aún así, un viaje a Marte es de varios meses. Las cifras que conozco son entre 4 y 6 meses. Bueno, entonces en el año 2032 o 33, algunos dicen que habrá el primer viaje a Marte. La sensación actual, el parecer actual en la comunidad científica es que no habrá viaje, lo lamento mucho. Y esa era la última vez que yo podía verlo. Yo incluso pensé en ofrecerme, porque yo dije, mire, si yo me ofrezco para el viaje a Marte, o sea, tendrá que llegar algún sacerdote. Si se va a establecer una colonia en Marte, tiene que haber algún sacerdote. ¿Quién va a decir misa allá? O sea, o usted iba a ir sin misa. Así es que se está formando. Bueno, entonces, pero resulta que el 32 o 33 no se va a alcanzar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas muy graves de la falta de gravedad, de la pérdida de masa ósea y de la radiación. Bueno, pero yo ¿por qué resulté hablando de Marte? No sé, es una obsesión, un tipo de obsesión que tengo. Resulta que si yo voy para Marte, acuérdese que yo quiero llevar mi bicicleta, ¿no? No se le olvide que yo quiero llevar mi bicicleta a Marte. Pero si yo quiero llevar mi bicicleta a Marte y yo la llevo solo como una idea, ¿cuánto pesa esa idea? Nada.
Yo llevo la bicicleta, pero una bicicleta que no pesa. Esa libertad del estímulo, esa liberación del estímulo, esa liberación de lo material, eso es lo propio de la idea. Eso quiere decir que hay en mí la capacidad de recibir formas. Yo puedo recibir formas y puedo llevarlas. Ese es el gran tesoro. El gran tesoro es ese. Yo puedo llevar esas formas. Cuando yo digo llevar formas, no es llevar simplemente conocimiento. Mire, las personas que usted ama, usted las lleva consigo. ¿Sabía eso? ¿Usted lo sabe? ¿Por qué? Porque las personas que usted ama son almas que usted conoce. Y cuando usted conoce un alma, usted la lleva consigo. Lo que pasa es que usted no se da cuenta de que hay un fuerte componente intelectual en eso. La gente siempre asocia con que las llevo en mi corazón y que en mi corazón y el amor, ¿no? El sentimiento. Pero usted no podría llevar nada de afecto en su corazón si usted no pudiera recordar a esas personas. Si usted olvidara a sus amigos, usted no podría amarlos cuando está lejos de ellos. O sea que cuando hablamos aquí de llevar formas, usted no piense que estamos hablando de la frialdad del conocimiento abstracto. Estamos hablando también de lo que usted sabe de las personas que usted ama. Usted ha vivido muchas experiencias, ha estado en muchos lugares. Esos lugares están dentro de usted. Lo que usted ha aprendido de esas personas está dentro de usted. Por eso la vida suya no queda simplemente como un recorrido exterior, sino también interior. De algún modo usted lleva dentro de usted su propia historia. La manera como uno lleva dentro de sí esa historia, ese es un tema muy complicado. Muy complicado. Porque una cosa son las ideas que uno lleva y otra cosa es la parte de los sentimientos. Según afirman Santo Tomás y muchos otros, la parte sensible, la parte de nuestra respuesta sensible, indudablemente requiere de un ingrediente corporal. Por ejemplo, usted está muy lejos de una persona que usted ama mucho, de su familia, está muy lejos, por ejemplo, de su mamá y usted recuerda a su madre y entonces usted se pone muy triste y usted llora. Esa es una respuesta orgánica corporal. Entonces, el tema de la memoria es un tema filosófico interesantísimo, pero muy complejo, porque la memoria no es puramente abstracción. La memoria tiene también un componente orgánico. Pero sigamos con nuestro tema aquí para llegar a la conclusión. El alma humana es una forma capaz de recibir formas. Pero resulta que la forma no depende de la materia. Entonces, las formas recibidas por el alma humana no dependen de la materia. Y en ese sentido, las formas recibidas por el entendimiento son inmortales. Y el soporte de las formas, que yo recibo, o sea, mi propia forma, mi propia alma, entonces es superior a la muerte. Esa es la demostración de la inmortalidad del alma. Las formas, estas formas, no dependen de la materia. El soporte de esas formas es el alma humana, no depende de la materia, es indestructible. Entonces el alma humana es inmortal. Esa es la conclusión a la que queremos llegar. Esta no es una demostración religiosa. Nosotros hemos comentado la relación que hay entre la perspectiva unitaria bíblica. Nosotros le dedicamos una clase a eso, la perspectiva unitaria bíblica y el alma humana. Pero esta demostración no es una demostración religiosa ni bíblica, esta es una demostración filosófica y científica. O sea que la inmortalidad del alma humana no es un deseo, no es un deseo, ni es una afirmación dogmática, ni en sí misma es una afirmación religiosa, es una afirmación filosófica y científica. Entonces decimos aquí, puesto que las formas son inmateriales, la muerte no puede destruir el soporte último
el soporte de esas formas, en el ser humano. Luego, el alma es inmortal. Esto tiene muchísimo sentido, porque esto explica por qué, lo mismo que uno tiene ese deseo irreprimible de saber, uno también tiene un deseo irreprimible de vivir. Un deseo que va más allá de lo lógico, mucho más allá de lo lógico. Uno quiere amar para siempre, uno quiere ser amado para siempre. Uno se resiste frente al hecho de la muerte. Solo ama la muerte el que se encuentra en una situación de tanto dolor y de ninguna salida, que considera en la muerte, como lo explica Santo Tomás al hablar del suicidio, que considera en el suicidio un aspecto positivo desde su perspectiva. ¿Y cuál es el aspecto positivo? Descansar. Entonces el suicida está buscando un bien, el suicida no está buscando la nada, el suicida está buscando un bien, una especie de descanso. Le atormentan sus pensamientos, le atormentan sus remordimientos, le atormentan los peligros que ve que se le vienen encima, le atormenta eso, y para descansar de eso busca el suicidio. Pero realmente nosotros estamos hechos para la inmortalidad, y eso tiene mucho sentido cuando uno hace este examen. Terminamos con un pequeño dato para los que estén interesados en profundizar esto. Qué hermoso, este es de los sueños míos, ¿no? Yo les abro aquí un pedacito de mi corazón. Yo creo que este es el tipo de filosofía que nosotros tendríamos que dar mucho más, porque esto no se está dando mucho hoy en ninguna universidad. Este es el tipo de filosofía. Pero hay excepciones. Mire, en la Sabana, no para que dejen la Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, ¿no? Pero en la Sabana se da mucho de esto, en la Sergio Arboleda. En la Universidad Sergio Arboleda hay buen fundamento sobre estos temas filosóficos interesantes. Pero esta es la filosofía. Entonces, para los que quieran profundizar, le dejo una pregunta interesante. La pregunta interesante es, ¿dónde? ¿Dónde se guardan esas formas? Y la respuesta es absolutamente apasionante. Las formas que tú recibes, las guardas en el cambio que tiene tu propio ser. Es decir, el alma humana no es un contenedor, óigame esto tan interesante, el alma humana no es un contenedor en el que tú pones las cosas, como poner piedras, como poner gemas, como poner billetes, sino que cada cosa que recibes te hace distinto. Es decir, tu ser se vuelve distinto. Cada cosa que conoces te hace ser de otro modo, en mayor o menor grado, claro. No es lo mismo conocer que Dios existe que conocer que hoy es miércoles. Y ambos son conocimientos. Entonces, hay conocimientos que realmente nos hacen distintos. Y esto es absolutamente apasionante desde el punto de vista de la conversión. Porque el conocimiento, acuérdate, aquí me acuerdo yo de Juan capítulo 17, ¿no? Dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. El conocimiento de que hay un Dios que me ha amado tanto me hace distinto. O sea, el conocimiento yo no lo almaceno como algo que está dentro de mí y yo soy el contenedor, sino que el conocimiento es algo que me hace distinto a mí. Se va integrando. Eso quiere decir que el conocimiento con el que nosotros vamos llenando nuestra vida, acuérdese que conocimiento no es simplemente los estudios, conocimiento es lo que usted conoce del ser humano, conocimiento es la historia de esa persona abandonada, de ese pobre, de ese anciano, de ese excluido. También es conocimiento de ese hombre o de esa mujer absolutamente admirable. Ese conocimiento lo hizo a usted distinto. Ese conocimiento, ese impacto hace que usted sea una persona distinta. Por eso decía Aristóteles que había dentro del ser humano un entendimiento pasivo, que en latín se dice intellectus patiens. El intellectus patiens es la capacidad que tiene la inteligencia de recibir y de ser transformado por eso.
Y ahí viene el otro tema filosófico, que no trataremos ya aquí porque hoy estamos terminando esta sección filosófica, pero yo se lo dejo enunciado porque me gustaría mucho que usted profundizara en esto. Luego viene el tema del intellectus agens. Bueno, pero ¿y entonces quién hace la abstracción? ¿La abstracción quién la hizo? Entonces hay un intellectus agens. Y vienen las dos escuelas, la escuela árabe y la escuela latina, o la escuela católica, de comprensión del intellectus agens. Para los árabes solo hay un intellectus agens que funciona para todos los seres humanos. Para nosotros, católicos, en la escuela de Santo Tomás, hay un intellectus agens para cada persona. Entonces, por eso los musulmanes, siguiendo a Avicena, dicen que solo hay una manera de entender la realidad y que esa manera fue la que quedó plasmada en el Corán. Y por eso ellos dicen que no hay sino una manera de entender el Corán. Así ellos mismos estén divididos, ¿no? Entre chiitas y sunitas. Pero ellos dicen que solo hay una manera de entender el Corán, porque solo hay un intellectus agens. Mientras que nosotros decimos, con Santo Tomás, que hay un intellectus agens para cada persona y que por eso cada persona tiene la dura tarea de encontrar la verdad. Y lo que da unidad no es que todos tengamos el mismo intellectus agens, sino que el mismo el intellectus agens de cada uno de nosotros, el entendimiento agente de cada uno de nosotros va en búsqueda de la misma verdad. Bueno, entonces, conclusión de nuestra parte filosófica. Conclusión. ¿La conclusión cuál es? La conclusión es que hemos examinado básicamente el tema de la inteligencia, porque es el tema en donde se juega este asunto de la inmortalidad. Hemos examinado con un cierto grado de detalle qué es inteligencia animal, qué es inteligencia artificial y qué es lo propio de la inteligencia humana. En el descubrimiento de qué es la inteligencia humana nos damos cuenta que trasciende lo material y lo sensible. Hemos visto entonces que el ser humano es una forma capaz de recibir formas y hemos visto que el soporte de esas formas recibidas no puede ser destruido por la muerte. Y ahí termina nuestra escatología filosófica. Es decir, hemos visto que es absolutamente lógico y razonable afirmar que uno no termina con la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.